Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial que hemos diseñado para todos ustedes, para el entretenimiento de esta hora de la tarde o de la noche cuando lo vean. Por medio de Fil Latino y dueños del bundle de Canal Antigua, aquí estamos para contarles esta edición especial. ¿Se han preguntado ustedes, por ejemplo, qué jugadores de talla mundial han ido a sus mundiales respectivos defendiendo a sus selecciones, pero también han estado en Guatemala? La lista es muy larga, pero hemos buscado los mejores según nuestra condición y nuestra opinión. Lo vamos a compartir con ustedes y seguramente habrán tantos recuerdos o muchos que no están o muchos que ustedes no recuerdan que estuvieron en Guatemala y que también estuvieron en algún campeonato mundial ahora que se avecina la competencia que comenzará el próximo 21 de noviembre. Así que bienvenidos a esta edición especial con estos recuerdos de jugadores y entrenadores de talla mundial que han venido a Guatemala a dejar su huella. ¿Te parece el tema, Edson? ¿Cómo estás? Me encanta. ¿Qué tal, ¿verdad? Carlos? Qué gusto saludarte. Igual para todos nuestros amigos, todos somos los dueños de balón a través de Fil Latino y Canal Antigua. Sí, esos temas me encantan porque me gusta la historia. Sí, claro. Y en 100 o más años de historia del fútbol nacional han venido grandes personajes y de eso vamos a hablar en este programa especial. Grandes personajes y varios. Especialmente en el último tiempo recordaremos que vinieron muchos costarricenses, por ejemplo. Quizá de los más destacados, pero digamos no de talla mundial, pero sí bastante destacados, como Ronald González, que convirtió gol Fonseca en el Mundial de Italia. Sí, después lo de Ronald es interesante porque fue jugador de comunicaciones, de la selección y después técnico. Sí. Y campeón. O sea, por ejemplo, eso ya no. Michael Umaña, ¿te recordás cuando todas las cámaras mundiales lo enfocaron para aquel momento cumbre de Costa Rica? Contra Grecia, sí. Sí, exacto. Y que fue capitán del equipo Crema. Pero comencemos con nuestro recuento, aunque quizá, reiteramos, no significa que sea el más importante, pero aquí va lo que hemos diseñado para todos ustedes. Omar La Rosa. Las nuevas generaciones no recordarán posiblemente este nombre porque surgió en la década de los 70s. Omar La Rosa es el único jugador que participó en la Liga Nacional. En 1971-72 jugó con los Cremas, marcó 4 goles y además en el Mundial de Argentina 78 fue jugador de final de Mundial. Cuando Argentina disputó aquella final contra Holanda en Argentina 78 y los gauchos quedaron campeones. Omar La Rosa es un nombre que no se nos debe escapar porque no ocurrió otra vez, no ha pasado de nuevo que un jugador que haya militado en nuestra liga también participe de la final de un campeonato mundial. Pasaron unos años, muchos años, y luego lo invitaron a Omar La Rosa a participar en un partido de veteranos. Aquí en Guatemala, en la despedida de La Torre, creo que fue. ¿Te recuerdas esto de Omar La Rosa? Sí. Lo recuerdo, yo era muy niño realmente cuando vino a jugar al fútbol nacional, era muy referente de los aficionados de comunicaciones y de esa talla mundial que viene. Has hablado ampliamente de eso, pero sobre todo recuerdo ese partido donde Diego La Torre estuvo aquí. Sí. Estuvo Hipólito Rojas también, el papá de Titi, que Claudio falleció hace algunos meses. Omar La Rosa, Fonseca, y sí, jugadores que marcaron historia con sus equipos, en este caso con comunicaciones, pero lo que viene es amplio recorrido, algunos detalles que no sabía, ya con esta selección de Argentina. Eso fue en el 78, sí, ¿verdad? ¿Te recuerdas esa final, no? Contra Holanda. Contra Holanda, claro. Ahí donde yo me enamoré de Holanda, yo tenía apenas 5 años. Sí, pero vino el matador Kempes y convirtió los goles necesarios para que aquel día Argentina quedara campeón, aunque ya sabes, lo de Argentina 78 fue una situación varia, ¿no? Recuerden ustedes que Argentina tenía una dictadura, que hubo un partido ahí cuestionado que Perú tenía que golear 6-0 y lo hizo, y entonces Argentina llegó finalmente al gran encuentro contra Holanda y allí ganaron los argentinos. Maradona había quedado fuera de ese mundial cuando el entrenador Menotti lo deja fuera, y esa fue también una anécdota mundial que después Maradona lo recuerda hasta con gracia. Pero en fin, el Argentina 78 tuvo muchas historias y ahí estaba Omar La Rosa, que jugó, porque otra historia fuera que fue convocado, ya sería un gran logro, pero jugó la final del Mundial y años antes
había militado con Comunicaciones. Johan Cruyff, la gran figura de Holanda, no pudo asistir a ese mundial por amenazas. Ajá, sí. Por amenazas. Tantas anécdotas de cada mundial, ¿no? Sí. Y tantos recuerdos, sí. Sale a este gran jugador que marcó la historia para el cuadro de Comunicaciones, Omar La Rosa y la selección de Argentina. Nos vamos con este personaje. Yo tuve la oportunidad de anunciar su llegada con el cuadro militar de la Aurora en 1997. Se trata de Santiago el Vasco Ostolaza, el uruguayo, un jugador con cualidades espectaculares que militó en varios equipos, pero para serles más exactos, un volante aguerrido que sobresalió en Nacional, en Cruz Azul y en su selección nacional con la selección de Uruguay. Participó en 3 de los 4 partidos de Uruguay en Italia, 1999 ante Bélgica, 90. Y Corea, Italia 1990 ante Bélgica y Corea del Sur en la fase regular y ante Italia en octavos de final, en donde fueron eliminados. En 1997 jugó con los Tigres de la Aurora, consiguiendo el subcampeonato. Muy recordado Santiago el Vasco Ostolaza, porque sí fue parte de esa generación, Carlos, que nos tocó verlo jugar. Sí, ya la década de los 97, ya, es decir, ya a punto de llegar a los 2000, ya es mucho más reciente. Y además Santiago Ostolaza, como lo estaba contando Edson, fue titular en defensor central que era, con la selección uruguaya en el Mundial de Italia 90 y clasificaron a otra ronda. Sí. Y entonces era un jugador evidentemente muy importante y curiosamente no quedó campeón en Guatemala. No quedó campeón. Porque ¿cierto? perdieron una final contra Comunicaciones, en donde marcó Milton Núñez, donde marcó también Nico Gol Suazo. Con estadio totalmente lleno. Sí, era una final a doble partido en la que los cremas impusieron, pero bueno, esa es la historia de ese enfrentamiento. Y vamos a hacer una conexión, fíjate Edson, porque en ese mismo Mundial de Italia 90 hubo el único jugador brasileño seleccionado de Brasil, ¿verdad? Evidentemente lo remarco así porque no ocurrió nunca más y yo no creo que vuelva a ocurrir. De repente sí, pero la historia es muy complicada pensar que sí. Resulta que Milton Queiroz Tita fue convocado por su selección, la de Brasil, en 1990 y posteriormente ese Tita vino a jugar precisamente con Comunicaciones. Pero el hecho anecdótico es, bueno, son dos. En el Mundial de Italia 90, Santiago Ostolaza, jugando con Uruguay, enfrentó al Brasil de Tita. Pero Tita no jugó ningún partido en Italia 90, se quedó en la banca. Y esa es la historia entre Ostolaza y Tita, que coincidieron en el Mundial, aunque no jugó Tita, pero también coincidieron en Guatemala. Y la otra es que esta que le estaba contando, que evidentemente un jugador seleccionado de Brasil y que forma parte después de un equipo de Comunicaciones, en donde se retiró Tita de su vida futbolística profesional y terminó como campeón. Esos momentos con Tita también fueron muy emotivos y yo creo que los recuerdas bien. Sí, lo recuerdo muy bien porque con Ostolaza fueron de esas grandes contrataciones que se hicieron en 1997, una por el cuadro militar, los Tigres de la Aurora, y no digamos por este cuadro de Comunicaciones. Recuerdo que cuando se hizo el anuncio de la llegada de él junto con Marquinho, correcto, que venían del fútbol mexicano. Sí, con el León había jugado. Con el León había jugado y pues allá tenía un amplio recorrido. Recuerdo que John Javi, que en paz descanse, dueño de uno de los grandes hoteles y empresario exitoso de textiles que falleció en un accidente aéreo hace algunos días, me contaban que él se encargaba de pagarle la plata porque era muy aficionado a Comunicaciones. Yeah. Y su hotel era patrocinador del cuadro de Comunicaciones, pero eran jugadores caros. Y pues sale a lo de Tita, que en una ocasión Comunicaciones fue a jugar al estadio Valentín del Cid, como dice Carlitos Antonio Paredes, sí, en Zacapa. allá en Zacapa, y lo fracturaron. Sí, yo creo que fue jugando con la muñeca fracturada. ¿Te acuerdas quién lo fracturó? No. Era el Chino Monterroso. Eso te iba a decir ahora. Sí, ajá, sí. Pero no tenía el hijo del Chino Monterroso, el mero Chinón, que jugó en Municipal hacía años atrás. Es que con Chino Monterroso estudiamos en el mismo colegio en la primaria. Ah, ¿en serio? Pero me lleva algunos años, entonces él salió primero allá en la zona 5. Sí, pues sí, era el Chino, era un jugador aguerrido, defensor central, y le fue a dar a Tita, ese fue como quien dice, todo el mundo se le fue encima, pues porque es un jugador
que era la atracción, que era caro y todo, y bueno, pero era también parte del juego. La cosa es que en aquel momento no habían tantas redes sociales, bueno, no habían, si no se hubiera vuelto mediático total tal acontecimiento que sucedió con esa anécdota que estaba recordando Edson. Así es, nos vamos con otro uruguayo, el caso de alguien que vino recientemente a jugar con el cuadro de Sacachispas y se llama Egidio Arévalo Ríos, el uruguayo que ya venía con un palmarés internacional importante, que no creíamos que realmente fuera a fichar en su momento por el cuadro del oriente del país, pero al final de cuentas, si hacemos un recorrido de lo hecho por Egidio Arévalo Ríos, aunque aquí pues no figuró en un equipo que buscaba por lo menos estar más tiempo en la Liga Nacional, este es jugador de Sacachispas, el mediocampista jugó 2 mundiales, lo recordamos en Sudáfrica 2010, en donde conquistaron el 4º lugar, vaya qué campaña la de Uruguay en ese mundial de Sudáfrica, y Brasil 2014 estuvo en los octavos de final, participó en 11 partidos que incluyen 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas, en todos como titular. Vaya figura, Carlos Antonio Paredes, lo vimos jugar, lo entrevistamos alguna vez creo yo, aunque no era de muchas entrevistas. Egidio Arévalo. Tremendo jugador, y además que recientemente uno lo había visto en el Mundial en la televisión, ¿no? Cuando Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 estaban cerca, y nos recordamos también de esa generación con el maestro Tavares como entrenador, con Diego Forlán, con Luis Suárez. Él estaba presente aquel día de aquel partido, ¿te acordás? Cuando metió la mano Suárez, sí, ¿verdad? Con el gol de Loco Abreu, la tanda de penales contra Ghana. Pues Egidio estaba ahí como auténtico titular en la contención uruguaya en el Mundial. Y resulta que después aquí estaba jugando en las victorias de Sacachispas, ¿verdad? O sea, un jugador valioso en su momento con Uruguay. Y después el mismo Egidio fue con el Sacachispas a la primera división. Pero en su momento aquí en Guatemala pues estuvo de titular en Liga Mayor y lideró a su equipo en la búsqueda de los mejores resultados, pero tremendo jugador. ¿Qué te parece, Edson, amigos todos? Si revisamos también los técnicos que estuvieron en nuestro país y los consideramos grandes íconos de talla mundial y que visitaron Guatemala de alguna manera. El primero de ellos es Dragoslav Sekularak. Posiblemente no los recordemos tanto, los recientes, los muchachos, pero aquí los voy a poner al tanto. Participó en 2 mundiales, el más destacado en Chile 62. Dragoslav Sekularak era un jugador talentosísimo, le decían el Pelé Blanco. Era yugoslavo y emigró desde allí para jugar en Colombia un tiempo, donde en Latinoamérica se hizo muy famoso. Luego se retiró, fue un gran jugador de la Estrella Roja de Belgrado y demás, se retiró del fútbol profesional y se convirtió en entrenador. Y luego vino en la década de los 80, 83, 84, 85 más o menos por ahí, a dirigir a la Selección Nacional de Guatemala y lo hizo en 14 partidos. En aquel momento se volvió una historia de una novedad grande por su presencia, un tipo europeo con unas costumbres extrañas, muy rígido él, pero tampoco tuvo un paso muy largo por la selección, a donde finalmente se hablaba de que los hacía entrenar a doble turno, que tenía algunas cosas así, pero como jugador, tremendo jugador que participó, decíamos, en 2 mundiales, lo hizo en Suecia 58 y Chile 62. ¿Te acuerdas de él? Todavía yo creo que sí, no. Bien, sí, ¿te acuerdas de Dragoslav Sekularak? Lo recuerdo, ya era un niño cuando vino a dirigir a Guatemala, y recuerdo una anécdota que en ese momento los medios de prensa era no como ahora, ¿verdad? O como era antes del tema de esta pandemia que nos sigue afectando, de que se abrían para los entrenamientos, pero habían en ese tiempo periodistas muy ágiles en su labor periodística e investigativa, y resulta que el Conejo Sánchez no llegó a una convocatoria, a un entrenamiento, pues andaba divirtiéndose el Conejo, y lo va a buscar a donde está, y solo a él lo hace entrenar bajo la lluvia, porque era un técnico, Dragoslav Sekularak, de aquellos impecables. Imagínense que era parte de ese bloque en su momento socialista, y entonces tenía unas normas estupendas para trabajar, y sale ahí esa situación del gran Dragoslav Sekularak, que yo pues lo recuerdo con mucho cariño, porque era un técnico muy disciplinado, y sobre todo cuando vemos ya con la tecnología, Wikipedia, el palmarés, dice uno,
Sí, era un ya refresco, falleció, ya falleció. Lo que pasa es que era un jugador europeo de altos quilates, o sea, un jugador muy talentoso, de mucha historia, y que tal vez acá en Guatemala no lo supimos apreciar tanto, en el sentido que no lo conocíamos tanto o no supimos valorarlo en ese momento, me acuerdo, de la calidad de jugador que fue, y pues vino a nuestro país a dirigir al equipo nacional. Bueno, pues ahí está otro de los que marcó la historia en selección nacional. Nos vamos con un recordado y seguramente la afición de Municipal lo lleva en el corazón, y se trata del argentino Enzo Trocero. Enzo Trocero, que vino a dirigir a Municipal, lo hizo varias veces campeón, con una generación estupenda de jugadores, y que pues simplemente al hablar de Enzo Trocero lo recordamos por ganar el pentacampeonato con Municipal. Como defensa fue electo en la nómina del Mundial de España en 1982, pero no jugó, ya que el titular fue Ubaldo Matildo Fillol. Sí, lo que pasa es que ahí lo que sucedió, Edson, más para pero uno era portero, ¿no? Sí, Ubaldo Matildo era portero y este Trocero defensa. Ya no quedó él en la nómina final, pero bueno, Enzo Trocero, un jugador de mucho trayecto en el Independiente, ¿no? Sí, en el Independiente, el suizo, no sé cómo le decían, porque... Vikingo. El vikingo. Ajá, el vikingo, sí. Vikingo. No, y además de que en Municipal, pues, bueno, su primera fase fue exitosísima, quedando pentacampeón, ¿verdad? Después recordás que retornó, pero ya en ese segundo paso por el equipo Escarlata ya no triunfó. No le fue bien. Sí, ya era otra generación de jugadores que dirigía, porque en la primera parte, pues, Plata, el Coyote y todo eso, ¿verdad? Chalo, Chino Ruano. Sí. Sergio Guevara. Sí, no, era un equipazo que le permitió pues ganar de cabo a rabo todo lo que se le planteó en su momento. Pasemos a otro entrenador exitosísimo, querido, un tipo muy correcto, muy completo, como persona excelente y como jugador extraordinario. Nos referimos a Julio César Cortés, conocido mundialmente como el Pocho Cortés. Mundialmente sí, porque el exjugador tuvo una gran campaña en los mundiales que estuvo presente. En 1962, en 1966 en Inglaterra y en México 70, anotó un gol. Y como entrenador del equipo nacional, fue campeón en el año 2001 en Honduras, campeón con Suchitepeques en 1983 y también dirigió a otros tantos equipos, a Aurora, Comunicaciones, en fin. El Pocho Cortés, todavía lo recordamos dirigiendo la eliminatoria hacia Corea y Japón 2002, y siempre tuvo el Pocho, eso sí, Edson, si lo recordás, un comportamiento ejemplar, ¿verdad? En su manera de comportarse. Persona. Sí, un tipo correcto. Sí, cierto. Excelente persona. Sí. El Pocho Cortés lo recuerdo dirigiendo al mismo Comunicaciones. Sí. A Selección Nacional lo recuerdo en la Bombonera, en Toluca, con un 2-1, jugando contra México a favor de los mexicanos, pero con un gol que anulan polémicamente del Flaco Chacón. Y de allí, pues, de lo mejorcito que he visto en cuanto a técnicos de niño, fue parte de mi niñez el Pocho Cortés, de mi adolescencia y ya como periodista, porque tuve la oportunidad de hacerle algunas notas. ¿Recordás que ganó el campeonato centroamericano? Sí, claro. En el año 2000, ¿qué fue? 2001. Ajá. Y que lo recordábamos hace poco aquí. Y ahí está el Pocho Cortés, que me contaba un ex técnico de Guastatoya, que venía de Costa Rica, pues ya un poco más delicado de salud. Lamentablemente las autoridades federativas en su momento incluso hasta lo demandaron injustamente hace algunos años, y él ya no pudo regresar a Guatemala, una tierra muy querida por él, por el Pocho Cortés y por su familia, y ya radicado junto con su familia, que esperamos que la salud del Pocho siga pues mejor, ya está el grande, y viviendo en Costa Rica. Costa Rica sí, prácticamente ahí se afianzó, ahí se ubicó, ahí radicó finalmente, y quién no recuerda al Pocho Cortés por su gran trayectoria como jugador, como entrenador y por su calidad de gente. ¿Te recordás cuando le preguntábamos, profesor Julio César Cortés, el Pocho, cómo está? Dale, bien, gracias a la Virgen Santísima. Sí, él siempre solía comenzar sus intervenciones. Claro, recordando a la Virgencita, decía. Sí. Sí, pues grande el Pocho. Sí, grande claro, el Pocho, de verdad. Por supuesto que sí. Bueno, nos vamos con otro, y nos vamos con un técnico que hizo una frase, la acuñó
en un clásico dirigiendo él a Comunicaciones. Se trata de Luis Cubilla, que venía con muchos pergaminos, que terminó salvándole la categoría al cuadro de Comunicaciones, porque antes de él había estado el técnico Brindisi, que seguramente también estará en algún top aquí, y pues no le fue nada bien a Brindisi, y él fue sacando resultados poco a poco con un equipo limitado, con un equipo endeudado, y que al final de cuentas en un clásico donde golearon al cuadro de Comunicaciones termina diciendo aviones contra carretas. Así fuimos nosotros, carretas, y Municipal fueron aviones, y no se explicaba, y eso fue, y lo recuerdo muy bien, en la salida del Estadio Nacional. Pues ahí está nuestra figura también en este segmento especial, Luis Cubilla. Fue un jugador uruguayo que asistió a las citas mundialistas de Chile en 1962, México 1970 y Alemania 1974. Dirigió a Comunicaciones en el 2005 y concluyó de subcampeón. Así que con algo limitado, Carlos Antonio, en cuanto a equipo, así salió su campeón. Sí, un gran jugador de la década que estábamos platicando, era un símbolo, un crack. Pues, estuvo en Barcelona incluso. Sí, gran jugador. Y vamos a recordar rápidamente a Miguel Ángel Brindisi, otro entrenador que tuvo un paso por el Mundial de Alemania en 1974, le marcó un gol a Alemania precisamente en ese Mundial. Y por mucho tiempo fue compañero, pero un compañero ideal de Diego Armando Maradona cuando él militó en el Boca Juniors en su primera fase. En ese tiempo era el 10 Maradona, y Brindisi muy pegado a él en el campo de juego, le hizo muchísimos pases. Pues Miguel Ángel Brindisi después vino a dirigir a Municipal, con el que quedó campeón en 1986. Posteriormente dirigió a Comunicaciones también y a la Selección Nacional. De hecho, él se recuerda por ser el entrenador vigente cuando Guatemala empató a 1 con Brasil en aquella recordada Copa de Oro de 1998. Pero esos son los recuerdos que estamos compartiendo, grandes entrenadores o jugadores que participaron en diferentes mundiales representando a sus países y que tuvieron alguna intervención en Guatemala, como Miguel Ángel Brindisi, con quien también lo recordamos en este momento. Así es, Carlos, yo recuerdo a Miguel Ángel Brindisi viniendo en los años 80, a mitad de los años 80. Sí, 86. 86 a dirigir a Municipal por iniciativa del señor Ernesto Villa, Alfonso, ya fallecido hace algunos meses, y fue un dirigente que le dio la oportunidad a un exjugador de la selección de Argentina, gran amigo de Diego Armando Maradona. Una vez le preguntaron a Diego Armando Maradona a qué jugador él admiraba, y dijo: lo admiro como persona y como profesional en su momento, y es Miguel Ángel Brindisi. Sí. Llegó y dirigió, y después de una sequía que tenía el cuadro de Municipal en cuanto a títulos, los logra reencauzarse, hacerlos campeón con unas generación de jugadores estupendos también en el 1986-87, pero fue su primera experiencia como entrenador aquí en Guatemala por iniciativa de don Ernesto Villa Alfonso. O sea, eso te voy a contar otra curiosidad, porque él, recordás que se unió con José Emilio Mitrovich. Con Pepe Mitrovich cuando dirigieron el partido Brasil. Sí, con Selección Nacional. Claro, estaban juntos. Después se fueron al Mallorca. Es cierto, en España. En Mallorca, y sabes que ahí había un patojo, un muchacho de 15 años, 16 años, que había sido fichado por el Real Madrid, pero lo dieron al Mallorca para que se fogueara porque estaba adolescente. ¿Sabes cómo se llama ese jugador? No. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ahí lo dirigió Brindisi en el Mallorca. Después Samuel Eto'o ya no se quedó con el Madrid, se fue al Barcelona, y esa historia ya se la saben todos. Qué buen dato ese. Sí. Sí, me contaba Pepe que allá se quedó su hija. En España. Allá viviendo en España, Daniela quedó así. Sí. Bueno, y sí, pues un gran jugador, el caso de Miguel Ángel Brindisi en su momento, como técnico no digamos, y te recordás que se llevó cuando dirigió al Boca Juniors, como asistente al mismo Pepe Mitrovich. Sí, claro, hicieron una mancuerna de mucho tiempo. Me trajo mi banderín Pepe. Sí. Del Boca. Ahí la tengo todavía. Sí, claro. Bueno, y así culminamos este recuento. Pasaríamos otra hora, otras 2 horas hablando de tantos otros jugadores. ¿Te acuerdas del Maño Ruiz? Del Maño Ruiz. Sí, dirigió a Municipal y dirigió la selección de Paraguay en Alemania. Entrenador. Falleció hace algunos meses. Sí, por excelencia. Ticos muchos, Fonseca, lo de Ronald, Umaña,
tantos que pasaron en Guatemala, que fueron el mismo Ronald Lavala Gómez, Sí. y en fin, así pasaríamos entonces. ¿Recordás al Bambino Veira? El Bambino Veira, lo que pasa es que él no estuvo en el mundial, el pero tremendo jugador, tremendo por supuesto, jugador, ¿verdad? Sí, sí. Así la historia entonces de los jugadores y técnicos que han militado en diferentes equipos en Guatemala, están involucrados en la Liga Nacional y también en su momento estuvieron en mundiales dirigiendo o siendo parte de los planteles de sus selecciones en campeonatos del mundo. Recuerden que Qatar va a comenzar el 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. Esa es la historia del próximo mundial y por eso en época de mundial y de recuerdos varios de mundiales, aquí les compartimos este programa especial de recuerdos varios y anécdotas de jugadores y entrenadores que han venido a Guatemala. Todos estos recuerdos y anécdotas de la Liga y de Selección Nacional y de estas grandes figuras internacionales que en algo llegaron a aportarle al fútbol guatemalteco, llega a cortesía de Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. En Banrural apoyamos el fútbol. Abre tu cuenta goleadora y apoya a tu equipo. Estamos en la pausa y volvemos con algo especial.